A pesar de ser una ciudad ocupada, cuentan las crónicas que a principios de 1813, la población donostiarra convivía sin problemas con el invasor. La llegada de los franceses en 1808, para un sector, fue la llegada de los amigos, de aquellos con quienes comulgaba en cuanto a ideas políticas, filosofía de vida, todo lo que la revolución llevaba consigo. Hay varias hipótesis. Una de ellas, yo creo que bastante razonable, porque ya tenía algunos precedentes, es que hubiera una cierta sintonía entre la población donostiarra con los franceses. Y cuando digo los franceses, digo con los ideales que representan los franceses, ¿no? Mientras que para otro sector, digamos en este caso, en líneas generales para la provincia, pues apoyaban más la parte no revolucionaria. Incluso se celebraba el cumpleaños de Napoleón, con festejos, iluminación extraordinaria, fuegos artificiales, adornos en las calles. Todo un mundo paralelo como ajeno a la guerra que desgarraba la península. Hasta el fatídico verano de 1813. Tras perder la batalla de Vitoria, los franceses huyen, pero hay muchos franceses que no llegan hasta el Bidasoa, que llegan a San Sebastián, se unen a los franceses que había, y es a partir de esta masiva presencia de fuerzas francesas en la ciudad cuando Wellington ve la necesidad de poner sitio, poner bloqueo a la ciudad y conquistarla. Ante la inminente llegada de las tropas anglo-portuguesas, a las mujeres y hombres donostiarras se les permitió abandonar la ciudad hasta en 2 ocasiones. Pero la mitad de la población, unos 2.500 donostiarras, se quedaron dentro de las murallas. A medida que va pasando el mes de julio, los problemas cada vez son mayores, ya avanzando las semanas no consiguen superar las fronteras exteriores de la muralla sin que les roben lo que llevan encima. La mayoría eran criadas, ancianos y pequeños comerciantes que querían proteger sus pertenencias. Y gran parte de los que abandonaron la ciudad fueron protegidos en caseríos cercanos. Pero ninguno imaginaba lo que dejaban tras de sí. Las tropas anglo-portuguesas sometieron a la ciudad a un bloqueo por tierra y mar y a un durísimo fuego de artillería, donde decenas de miles de proyectiles impactan sobre Donostia sin piedad. Y el 31 de agosto de 1813, tras el asalto definitivo por la brecha, se produciría uno de los episodios más dramáticos de la historia de nuestra ciudad. Los soldados que entran, lo que entran es con una visión clara de robo, de saqueo, porque era su soldada, era su sueldo, era su premio a haberse jugado la vida en la muralla. Cuando se tomaba una ciudad, aunque esto no sea un elemento de disculpa, ni mucho menos justifica lo que ocurrió, pues venía siendo frecuente, digamos, este desmadre, esta ausencia de control por parte de las tropas. Soldados que están con el furor de la batalla, ¿no? Hay un descontrol absoluto. Está claro que los mandos en aquel momento no tienen control sobre la tropa. Por tanto, la tropa en la noche del 31 de agosto hace lo que hace. Psicológicamente darte cuenta cómo el amigo, el que consideras amigo, es el que te está atacando, es el que te está perjudicando. Porque no era ni amigo, ni era aliado, era un soldado que esperaba batir la muralla porque sabía que detrás tenía derecho a pernada, tenía derecho a saqueo. Los habitantes de San Sebastián han pasado la noche con miedo, con violaciones que han tenido que sufrir las mujeres o una parte importante de ellas. Entonces, bueno, es realmente una situación que se ha vivido dantesca. Fue un horror y la peor parte la padecieron las mujeres.
mayor parte de los muertos en el asalto a San Sebastián, lógicamente, fueron militares. Se habla de 2.500 aliados en el asalto de la muralla apenas en una hora, 500 franceses. Donostiarras que fueron asesinados, pues se calcula que fueron relativamente pocos, 30, 35 muertos. Sin embargo, en los meses siguientes hubo varias epidemias que causaron una gran mortandad entre la población de donostiarra. De unas 600 casas que había en la ciudad, se calcula que quedaron en pie unas 35. La noche del 31 de agosto de 1813 la ciudad desaparece. Quedan unas pocas casas en la calle de la Trinidad, hoy calle del 31 de agosto, San Vicente de Santa María, y el resto de la ciudad, bueno, unas cuantas casas en lo que era calle Ángela, calle Mari, pero prácticamente la totalidad de la ciudad de San Sebastián queda convertida en escombros. Una barbarie de sangre, fuego y humillación que marcarán un antes y un después en la historia de nuestra ciudad. Días después, el 8 de septiembre de 1813, el mismo día en que los franceses capitularon en el Monte Urgul, los donostiarras más representativos supervivientes de la barbarie se reunían en el caserío Aizpurua en Zubieta. Dicen las crónicas que todavía estaba la ciudad humeante y la gente dispersa en caseríos, en poblaciones cercanas. Tenemos esta voluntad de volver a poner en pie la ciudad, por lo tanto, aquellos que estéis pues, en otras zonas, como estaban casi todos en los alrededores de San Sebastián, tenéis que saber que tenemos esa decisión de volver a poner en pie la ciudad. Lo primero que había que hacer era buscar los medios para reconstruir la ciudad. La idea que ellos tienen es conseguir una indemnización de británicos al gobierno español como consecuencia de la destrucción, cosa que no se va a conseguir. Incluso en alguna de las propuestas que hace la propia burguesía donostiarra, en el sentido un poco de conseguir una indemnización, plantean la posibilidad de levantar San Sebastián en otro sitio. La ciudad renace, es decir, se vuelve a construir una ciudad que se construye prácticamente desde la nada. Y además nace en un momento en que la sociedad y el mundo está cambiando. Pero el renacer de la ciudad será difícil, costoso, llevará su tiempo. A la altura de octubre solamente hay 300 vecinos porque no hay casas, es decir, se levantan casas de madera en unas condiciones higiénicas lamentables, ¿no? Todo era provisional y habrá que esperar a 1816 para reconstruir verdaderamente la ciudad desde el plano definitivo.